Buenas noches, siniestros. Gracias por el apoyo. Suscríbete. Cada día somos más siniestros. El relato de esta noche es basada en hechos reales. Profanador de tumbas. Basado en eventos reales. Los cementerios, morgues y hospitales son los lugares más idóneos para ser habitados por un sinfín de espíritus y almas una vez que su cuerpo y envase es totalmente abandonado por esta esencia espiritual. En algunos casos las almas son pasivas y se encuentran en un letargo para trascender, pero también hay otras allí, atrapadas donde lamentablemente nada se pudo hacer por ellas, solo rezar. Como guardia de seguridad privada de un cementerio en la Ciudad de México era muy difícil lograr que mis compañeros o en su mayoría terminaran una quincena o mínimo el turno completo, ya que algunos de plano en el justo momento de ingresar o al cambio de relevo tomaban sus cosas para no volver jamás. Del cementerio completo, uno de sus puntos más delicados era la morgue, ya que sin duda era 100% seguro que te jugarán una broma. Allí, y más si eras nuevo, porque sería tu bienvenida. En muchas otras ocasiones corrías el riesgo de ser instruido por el embalsamador, quien te enseñaba el arte de tratar con los cuerpos y el correcto modo de manipular un cadáver, extirpar órganos, extraer líquidos, retirar marcapasos, así como suturar bocas y hasta párpados de los cuerpos, porque en algunos casos estos quedaban abiertos. En fin, cosas inimaginables como guardia sucedían en ese cementerio. Por mi parte sabía que eso no era nuestro trabajo, pero en cierta forma te veías comprometido en hacerlo, posiblemente por interés y al final hasta por curiosidad terminaba aprendiendo, como en mi caso. Siempre argumentaba que mi trabajo era cuidar el cementerio, y en poco tiempo le tomé amor a ese difícil arte donde para nada era fácil, pero por increíble que parezca, en un mes estabas ya caminando a altas horas de la madrugada, entre las tumbas y si corridas con suerte serías mudo testigo de ver lo que habita en un cementerio. Era como una obligación propia recorrer las tumbas y criptas en altas horas de la madrugada. Por mi parte eso me confortaba y hasta como que me hacía respirar la paz del camposanto que era necesaria. Lo mismo hacía en las salas de velación, donde siempre o casi a diario teníamos funerales. Si ya leyeron hasta aquí, creo que es tiempo de contarles cosas que jamás platiqué de los cementerios, y es la noche ideal para hacerlo. De esto que leerás tal vez no me creas todo o hasta imagines que no existe, pero seré honesto, ni yo mismo lo asimile hasta meses después de que pasaron y seguían pasando, no solo en este panteón sino que en cualquier cementerio del mundo. Ya había rumores de cosas sin razón y lógica, pero no dije nada por muchos factores, en especial cuando en altas horas de la noche escuchaba voces, sentía presencias extrañas, sombras caminar entre las tumbas, veladoras que se prendían solitas y muchas cosas sin sentido, como ser seguido por una esencia hasta la puerta del cementerio como esperando a que lo sacara de alguna forma, y tarde comprendí que cientos de estas almas de los cementerios están allí atrapadas por diversos factores y muy pocas lograban trascender al siguiente plano espiritual, y les explico a detalle de qué rayos estoy hablando. Todas las almas necesitan de ciertos requisitos para trascender, descansar en paz y evolucionar como elementos espirituales. Si lo crees, también para descansar ya sea en la tierra, cielo e infierno. De esto depende mucho cómo este muerto ahora en vida haya sido, qué tipo de persona era, y está comprobado que una persona que murió sin problemas, de muerte natural y no dejó cosas por hacer, esta en muy poco tiempo lograba entrar al último plano espiritual porque nada se lo impedía. Pero si este cadáver ya en vida fue malo, daño a otro ser humano o arrebató vidas, trabajo la hechicería y cosas oscuras, nunca descansara o trascendera, porque si por casualidad estaba aquí, enterrado su oscuro cadáver, noche a noche era visitado por infinidad de sectas, santeros, darquetos, y especialmente por brujos, quienes le absorbían su energía, y eran de las tumbas donde nos topábamos al amanecer, con más huellas de profanación, y también las que experimentaban mayores eventos paranormales y reales, porque nos tocó ver cómo los saqueadores casi profanaban los cuerpos para robar sus huesos. En estas tumbas a altas horas de la madrugada, donde también se escuchaban gritos, sus cruces amanecían rotas y quemadas, pero amaba ir a esas tumbas, y más de noche y solo. Así como lo lees, y no estoy loco, porque todo tiene una explicación. Si visitábamos ese tipo de tumbas por las noches, especialmente los martes y viernes, no era por otra razón que por que de ellas sacábamos enormes y jugosas ganancias económicas. Esto se debía a que era cuando las sectas, adoradores,
satánicos y brujos nos requerían para dejarlos hacer sus rituales y por ello cobrábamos cuantiosas ganancias a costa de estos muertos. En pocas palabras, jamás dejamos descansar a este tipo de almas malas y era como su castigo. Había noches completas en que no te dabas abasto en el ingreso de estas sectas y brujos, ya que este tipo de tumbas estaban muy cotizadas porque estos seres trataban de extraer la mayor cantidad posible de energía de la tumba, así como tratar asuntos con los muertos y almas allí encerradas en el cementerio, especialmente para pedirles favores o tratar con ellos problemas de brujería, con la condición de que al final les devolverían el favor, ayudándolos a liberar sus almas de bajo astral atrapadas. De allí siempre y cuando liberaran amarres y pactos, así como ofrecimientos que eran imposibles de romper, ya que otros brujos tenían hasta pactados a los clientes de estos otros hechiceros y solo un muerto podía terminar con esto. Sé que suena sorprendente esto que te cuento y narro. Para algunos será mera coincidencia, pero para muchos de ustedes que llevan años leyéndome, una vez más comprobarán que son eventos muy aterradores los que suceden a cualquier hora en un cementerio, y eso no me importaba, porque muy rápidamente comenzamos a generar cuantiosas ganancias económicas y de alguna forma seguíamos sacando provecho de los muertos. Esa noche de viernes, por cierto, previa al Día de Brujas, recuerdo que me tocó acercarme más de la cuenta porque mi curiosidad era enorme y más porque me intrigaba el saber cómo estos brujos seleccionaban las tumbas para trabajar con la energía, ya que sabían a la perfección cuál de estas eran de algún ladrón, narcotraficante, secuestrador, asesino serial y hasta brujo o hechicero, y por dejarlos trabajar libremente pagaban cantidades que iban de los 2,000 pesos a 5,000 pesos mexicanos, unos 300 pesos. ¿Dólares hace más de 11 años? Sin duda una jugosa cantidad de dinero maldito y mal habido, ya que este no te servía de mucho porque si no te mataba al obtenerlo posiblemente te enfermara en poco tiempo. La verdad, seré honesto, al principio no quería hacerlo y me costó mucho trabajo aceptarlo, pero cuando una vez un anciano de los que lavaban tumbas me exclamó que los muertos después de muertos eran un buen negocio, fue allí que comprendí de qué rayos hablaba y en mi curiosidad descubrí cómo sacarles provecho a los cadáveres de diferentes formas posibles. Al principio lo creí como sarcasmo y al descubrir la magnitud de las cosas hasta ni dormía porque perdía dinero, ya que en un cementerio no descansa ni muerto y mucho menos en vida. Así fue como descubrí su mina de oro de los compañeros del turno entrante, que eran los principales profanadores de tumbas, ya que ellos eran un poco más tontos y solo vendían cruces de muerto, tierra de cementerio, sin imaginar que el verdadero ingreso estaba en las tumbas. Recuerdo que una vez, cuando me quedé con la duda del por qué mis compañeros siempre andaban mugrosos, quise saber el motivo y los espié, ya que esa vez me escondí esperando algún movimiento extraño entre esas más de 12,000 tumbas, y fue allí que miré cómo los guardias de seguridad arrancaban cruces, flores y cosas de valor de algunas tumbas, y solo me faltó ver que tratarán de desenterrar algún hueso, pero esa noche no pasó. Recuerdo que después de comprobar que era verdad lo que rumoraba otro compañero, y gracias a que esa noche estaba abierto el cementerio porque estaban efectuando un funeral, y eso me sirvió para perderme entre las tumbas sin ser reconocido. Mis compañeros dejaban sola la entrada del cementerio y se preocupaban más por correr a saquear las tumbas porque, como dije, siempre quitaban hasta 10 cruces por noche y de ellas obtenían ingresos de unos 2,500 pesos, algo así como $200 muy buenos en esa época. El profanar tumbas era como una enfermedad que al principio se volvió una forma de obtener ingresos extras y terminó siendo una obsesión enfermiza que difícilmente pararías. Mucha de esta información la supe porque una noche, al negarle el ingreso a un satánico para su ritual demoníaco, me dijo que los compañeros del otro turno sí le entraban a eso, aparte de que se les pagaba por esta acción. Ellos saqueaban tumbas. Fue allí que lo comprobé esa noche. Una vez escuché el rumor que les trataron de comprar un cráneo de muerto en $300 y ellos, asustados, se negaron. Después de investigar descubrí el enorme valor que tienen los huesos de los muertos y más los de este cementerio. Ese negocio se empezaba a cocinar en mi mente. Gracias a Dios que no lo hice, porque al día de hoy estoy arrepentido de mis malos actos, pero ya es tarde para eso. Nosotros primero cobrábamos por dejar ingresar a brujos y brujas para que tiraran trabajos. Allí descubrí que en la santería existe una santa que es custodia de los cementerios y muertos, a la cual le pagaban los santeros varias monedas para que les diera permiso de pisar su tierra santa. Para terminar, solo te digo que en un cementerio al día de hoy ganas mucho e inviertes poco. De él sacas al principio mucho dinero, vives bien,
Comes bien porque en este lugar sacas dinero prácticamente de todo, hasta de los huesos y ropa de un muerto, como yo que llegue a usar trajes y zapatos de muerto. Al día de hoy, a pesar de que es tarde para hacerlo, me arrepiento de mis actos porque ese maldito dinero no me sirvió de nada, no me hizo feliz, no me compró la salud. Si aquella que perdí años después, y creo que tarde entendí que a la larga perdí más de lo que gané como un profanador de tumbas, cosa que me desató una infinidad de encuentros con seres fantasmales y creo algún demonio. El segundo relato también es basado en hechos reales. Relato número 37, escrito por Kemo San Juan, basado en hechos reales. Dormirse en tumbas y ataúdes se volvía costumbre. Recuerdo muy bien que en octubre, a finales, en fecha de Día de Brujas, cierta noche nos llegó otra camioneta, pero ahora de estudiantes de la Universidad UNAM, un aproximado de 18 personas con un profesor de ellos a cargo, el cual solicitó que les facilitáramos el ingreso para finalizar una tesis de medicina. No era nada de lo que he mencionado, esto era algo más fuerte. Ellos querían que se les permitiera dormirse cerca de 1 hora a cada uno, pero sobre una tumba, para perder el miedo y poder hablar con el difunto. Muchos entraron con miedo al cementerio y para nosotros era más dinero, más ganancias, y aceptamos sin titubear. Pero no faltó el Junior, prepotente ricachón o de buena situación económica, que nos decía: así, esto para mí es algo insignificante, yo quiero dormirme en lo más retirado, en un área de preferencia fosa común, en una tumba de algún suicida, narco o asesino. Que efectivamente sí teníamos, pero tratábamos de no acercarnos por respeto. Pero al cliente lo que pida. Pero le jugamos una broma pesada al prepotente Junior y fui a traer una bicicleta a la cual le amarré unas cadenas que usábamos para cerrar el cementerio, y mi amigo agarró unos 4 gatos que allí, como abundaban y eran muy mansos, cuando ya estaba recostado sobre la tumba mi amigo, de lejos aventé los gatos, y yo a escasos metros avancé en la bicicleta azotando y arrastrando las cadenas. Jejeje, en menos de 10 minutos estaba dando unos gritos de terror y casi le da un paro cardíaco al maricón, cobarde, y pues tuve que sacarlo casi a rastras porque no podía caminar del miedo. Hasta se orinó, y sí que estaba oscuro porque apenas si veía el camino. Cuando llegamos ya todos lo esperaban y no daban crédito que el valiente no había aprobado el curso. Pobre prepotente, también nos llegaban locos por completos y muy valientes, ni yo hubiera hecho lo que ellos querían. ¿Y qué querían? Nos llegó un cliente que quería dormirse en una caja de muerto. No raro para muchos, pero él quería la de una persona recién fallecida, de preferencia usada. Recuerda que muchas personas traen bacterias y otras cosas ya muertos, pero a este tipo le valía o de plano no le importaba, y tuve que ir al área del crematorio, y como esas cajas son de donación, tenía una recién usada y la arrastramos unos 50 metros. Estaba muy pesada. Y la colocamos en una tumba abandonada. Uf, sí que pesaba, pero bien que valió la pena. 500 por ese tipo de ritual que fue algo nuevo para mí. También llegaron a pagar 300 pesos por una cubeta de unos 2 kilos de tierra de panteón, a lo que si no le entramos era a vender cuerpos, cráneos o huesos. Con los difuntos no nos metíamos aunque ofrecieran una fortuna por lo mismo. O eso yo pensaba, porque el dinero fácil nos deslumbraba.